Un año después de que me echaron, estaba parado frente a la casa de mis padres, sosteniendo la escritura con mi nombre. En el interior empacaron cajas mientras discutían quién tenía más culpa de la situación. Pero este no fue un día de venganza, fue el día en que la balanza finalmente se equilibró. Porque exactamente 12 meses antes habían decidido cobrarme $2.000 mensuales por seguir viviendo en la habitación de mi infancia. Luego aumentaron a 3.000. Lo llamaron responsabilidad docente. Lo llamé en el momento en que dejé de ser su hija y comencé a convertirme en la mujer de la casa. Pensaron que me habían dado una lección. Simplemente no sabían que la clase apenas comenzaba. Aquella casa de un amarillo descolorido al final de la Rua dos Salgueiros, con el buzón torcido y el columpio del porche que chirriaba constantemente, era el lugar donde yo había crecido. A cualquiera que pasara por la calle le parecía la imagen de una familia perfecta, un sueño suburbano. Pero detrás de esos muros siempre hubo una competencia silenciosa: quién daba más, quién costaba más, quién valía más. A mis padres, Carlos y Débora, les encantaba repetir que nada en la vida era gratis. Mi hermana Siena, por alguna razón, nunca escuchó esa parte. Ella era la niña de oro, la soñadora, la niña que solo necesitaba un poco más de tiempo para encontrarse a sí misma. Cuando abandonó la universidad, consiguió un coche. Cuando me gradué primero de mi clase, me dijeron que no alardeara. Empecé a trabajar justo después de graduarme, trabajando muchas horas en una oficina de diseño en el centro. Mis padres lo llamaron lindo. Dijeron que debería estar agradecido de tener todavía un techo sobre mi cabeza. Pagué mi propio combustible, mi propia comida, incluso arreglé el grifo que llevaba meses vacío y que mi padre juró arreglar el próximo fin de semana. No me quejé. No era propio de mí. Simplemente trabajé, ahorré y soñé con el día en que tendría un lugar propio. Hasta que llegó esa cena. Un jueves con roast beef y puré de patatas, el plato serio de mi madre, el que precedía a las conversaciones difíciles. Ya sabía que algo venía por la forma en que mi papá tosía incluso antes de que nos sentáramos. Ahora tienes un trabajo estable, comenzó mi madre, cortando la carne con la precisión de quien negocia un tratado. Es hora de empezar a contribuir. Pensé que se trataba de las compras del mes, tal vez las facturas de electricidad. Asentí. Por supuesto. ¿Qué necesitan ustedes? 2.000 al mes, espetó como si fuera la cosa más natural del mundo. Eso cubre alojamiento, comida y gastos. Me reí pensando que era una broma. Pero no fue así. Siena, mi hermana, hizo girar su tenedor con una sonrisa irónica. Supongo que el trabajo duro realmente no vale la pena, ¿verdad? Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Tu madre y yo hemos llevado a esta familia por mucho tiempo. Es hora de que aprendas el precio de la edad adulta. Se me hizo un nudo en el estómago. Mis propios padres me cobraban el alquiler de la habitación en la que había crecido, mientras mi hermana desempleada y su novio pasaban los días descansando en la sala de estar, mirando televisión. Quería gritar, preguntar dónde estaba la justicia en su idea de familia. Pero simplemente asentí y dije, está bien. Mi madre sonrió, satisfecha. El primer pago vence el primer día. Eso fue todo. No, gracias. No se habla de límites ni de comprensión. Solo una transacción. Esa noche, acostada en la misma cama que había tenido desde la secundaria, me quedé mirando el ventilador del techo que giraba lentamente, como si se estuviera burlando de mí. Me dije a mí mismo que era temporal, solo hasta que construyera algo propio. Pensaron que me estaban enseñando responsabilidad. De hecho, me estaban enseñando a dejar de pedir permiso. Pasaron 4 meses así, trabajar, pagar, repetir. Cada primer día, $2.000 iban directamente a su cuenta. Nadie estaba agradecido. Nadie siquiera lo mencionó. Mientras llegaba el dinero, volvía a ser invisible. Mientras tanto, Siena durmió hasta el mediodía, se quejó de cómo los trabajos corporativos acababan con la creatividad y llamó a Adam, su novio, su compañero de manifestación. Vivía gratis en nuestro sofá, comía la comida que yo pagaba y me llamaba compañero de cuarto como si fuera una broma. A veces llegaba a casa exhausto, cubierto de polvo de pintura, y lo encontraba tendido sin camisa, bebiendo lo último de mi papilla. No le mires mal, Maddie, decía mi madre. Ahora es parte de la familia. Familia.
Esa palabra alguna vez tuvo un sabor acogedor. Ahora parecía un proyecto de ley que nunca había firmado. Mantuve la cabeza gacha, ahorrando cada centavo del trabajo independiente que hacía fuera de horario. Ethan y yo habíamos empezado a renovar un pequeño bungalow en las afueras de la ciudad, una casita destartalada que compramos por casi nada. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis padres. Fue mi revolución silenciosa. Hasta que llegó la noche en que todo se derrumbó. Otra cena, siempre una cena. Mi madre había preparado el mismo roast beef de antes. El olor que alguna vez fue sinónimo de hogar, ahora me oprimía el pecho. Mi padre tosió como siempre. Las facturas han subido, anunció secamente. Levanté la vista con el tenedor a medio camino de mi boca. Entiendo. Mi madre dobló la servilleta como si cerrara un trato. Desde que Adam vive aquí, los costos de comida y electricidad han aumentado. Hemos decidido que su alquiler ahora será de $3.000. Por un segundo pensé que había oído mal. Mi hermana me miró sonriendo. Adam se rió suavemente. ¿Lo siento? Mi madre tomó un sorbo de agua con calma. Ahora estás ganando más, ¿no? Puedes permitírtelo. Te estamos enseñando responsabilidad. Sienna dijo con ironía, parece que recibirás el paquete premium. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Mis propios padres me trataban como a un inquilino, mientras que los gorrones recibían galletas y elogios gratis. Miré a cada uno de ellos, mi padre absorto en el periódico, mi madre con la barbilla en alto, Sienna con esa sonrisa cada vez más amplia. Podría haber explotado. Podría haber gritado todo lo que había estado tragando durante años. Pero en cambio sentí que algo frío se instalaba dentro de mí. Está bien, dijo en voz baja. 3.000, entonces. Mi madre asintió, satisfecha. Buena chica. Terminé la comida en silencio, cada bocado sabía a metal. Esa noche me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que me había enviado Ethan, fotos de la renovación, estimaciones, proyecciones. Estábamos a semanas de vender. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos y luego murmuré para mis adentros, este será el último pago que recibirán. Pensaron que habían subido el alquiler. De hecho, solo habían aumentado las apuestas. Después de esa noche algo en mí se calmó. No estaba roto, solo en silencio. Seguí pagando a tiempo. 2.000 se convirtieron en 3, sin argumentos, sin quejas. Cada transferencia venía con el mismo mensaje, renta del mes. Probablemente mi madre pensó que por fin había madurado. Mi padre se jactaba ante sus compañeros de trabajo de cómo había criado a una hija responsable. Sienna puso los ojos en blanco y dijo que yo era demasiado estricta para salir de casa. No tenía ni idea de lo que estaba construyendo. El bungalow que Ethan y yo renovamos se vendió más rápido de lo que esperábamos, diseño limpio, decoración impecable, oferta en efectivo. Mi parte de las ganancias fue mayor que todo lo que había ganado durante todo el año en la oficina. Compramos otra casa de inmediato, una mansión victoriana de 3 pisos con pisos podridos y ventanas centenarias. Pasaba allí cada hora libre, lijando paredes, dibujando planos, cargando madera hasta que me dolían los brazos. Cada martilleo sonaba como si rescataran una parte de mí. En casa nada cambió. Adam todavía estaba tirado en el sofá, gritándole a sus videojuegos. Mi mamá seguía enviándome recordatorios sobre el pago del próximo mes. Sienna se quejó de no encontrar un trabajo que coincidiera con su energía. Una noche llegué a casa y encontré una nota de mi madre en la puerta de mi dormitorio, no lo olvides, mañana es el primero. Sonreí mientras lo guardaba en mi bolsillo. Porque esta vez el pago no sería para ellos. Simplemente no contaban con que yo pudiera reconstruirme con las piezas. La nota amarilla con la sonrisa garabateada en la esquina todavía estaba guardada en el cajón, ahora junto a la escritura que llevaba mi nombre. Pasé los dedos por el borde sintiendo el grueso papel oficial, como si cada letra fuera una promesa cumplida. No fue venganza. Fue equilibrio. Después de todo, me habían enseñado que todo en la vida era una transacción, incluso el amor. Y finalmente entendí la lección. El primer mes fue una prueba. Verifiqué los depósitos el día exacto, sin demoras, sin excusas.
Mi madre dejaba mensajes en el contestador con la voz temblorosa, alternando entre enfado y súplica. Madison, esto es absurdo. Somos tu familia. Pero la familia no era un contrato que solo fuera válido cuando convenía. La familia tampoco fue un techo que se derrumbó sobre ti mientras firmaban hipotecas a tu nombre falso. Ethan me encontró en la oficina una tarde, apoyada contra la puerta con 2 cafés. ¿Vas a ir allí hoy? Él lo sabía. Siempre lo supe. Sacudí la cabeza, mirando por la ventana el cielo gris que amenazaba lluvia. No. Que vengan a mí. Era la primera vez que se invertía la dinámica. Y el poder, una vez usado contra mí como un martillo, ahora descansaba ligeramente en mis manos, no para aplastarlos, sino para recordarles que había reglas. Al tercer mes el cheque llegó con 2 días de retraso. No llamé. No envié mensajes. Simplemente lo anoté en el sistema, como haría con cualquier inquilino, multa aplicada. Cuando mi madre llamó a la puerta de MC Designs la semana siguiente, la recepcionista ni siquiera necesitó decírmelo. La vi frente a la cámara, con el abrigo arrugado y las manos retorciendo el bolso como si todavía pudiera sacar algo de él. Dile que estoy aquí, le murmuró a la chica, que me miró con los ojos muy abiertos. Asentí. Déjalo entrar. Entró como si el suelo fuera a abrirse bajo sus pies. Madison, por favor. No podemos pagar la multa este mes. Tu padre está enfermo. Levanté una ceja. Lo suficientemente enfermo como para recibir una nota. Porque de lo contrario son $100 extra. Sus ojos se abrieron como platos. No tienes corazón. Sonríe fría. Sí. Y es por eso que no dejaré que uses su enfermedad como moneda de cambio. Otra vez. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Quizás así fue. Pero fueron golpes que ella misma me enseñó a dar. Cuando salí de la oficina esa noche, el aire olía a tierra mojada. De pie en la acera, saqué mi teléfono del bolsillo y le escribí un mensaje a tía Grace. Pagaron la multa. La respuesta llegó al instante. Bien. Ya era hora de que aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Sonrisa. No fue crueldad. Fue justicia. Y por primera vez ella estaba de mi lado. Esa noche soñé con la casa de Willow Lane. No como una prisión, sino como un espejo. Cada ventana rota la arreglé yo mismo, cada pared la pinté con mis propias manos. Me desperté con el sol brillando en mi rostro y un plan ya formado en mi cabeza. Cogí el teléfono y llamé a Derek. Necesito un corredor, dijo mientras miraba por la ventana el horizonte de la ciudad. Voy a poner a la venta el 84 de Willow Lane. Silencio al otro lado. Pero acabas de comprarlo. Exacto, pensé. Y ahora voy a venderlo. Exactamente por lo que me cobró el banco. Sin ganancias. Sin venganza. Solo un último punto. Cuando las llaves cambiaron de manos por última vez, yo no estaba allí. Pero me imaginé sus caras cuando recibieron el aviso, propiedad vendida. Desalojar en 30 días. Esta vez no habría alquiler. No habría negociación. Solo el peso de sus decisiones finalmente cae sobre ellos. ¿Y yo? Ya estaba en otro lugar. No geográfico, algo mucho más profundo. Un lugar donde mi nombre ya no era un ítem en una lista de gastos, sino la firma de contratos que yo mismo escribía. Donde casa no era una dirección, sino la certeza de que por primera vez me pertenecía a mí mismo. Cuando Ethan me preguntó si me lo había perdido, negué con la cabeza. Extraño a la persona que era antes de comprender que algunas puertas solo se cierran desde afuera. Él se rió levantando su copa de vino. A las llaves que guardamos. Brindamos. Y por primera vez en años, no era el pasado lo que estábamos celebrando. Fue hacia el futuro. Y él, finalmente, era mío. Lo que hicieron fue enseñarme a ser dueño del techo que alguna vez usaron como arma. Y cuando alejé el auto, la lluvia comenzó a caer, suave y constante, como si el cielo estuviera lavando no solo la calle, sino también los últimos vestigios de lo que me detenía. Fue el día que salieron de su casa. Y finalmente salí de la sombra que llevaba mi apellido. 3 meses después el alquiler llegó a tiempo.
Cada primer día del mes, llegaba a mi cuenta una transferencia con el nombre Cole Family. Sin llamadas telefónicas, sin preguntas vacías, sin ¿cómo estás? Solo dinero, limpio, impersonal, inexorable. Casi como poesía. Mientras tanto, Ethan y yo estábamos convirtiendo la empresa en algo más grande que las ganancias, estábamos renovando 2 edificios a la vez, creando hogares para familias que, desde lejos, se parecían a todo lo que el mío nunca había sido. A veces, después de días agotadores, pasaba por Willow Lane. La luz del porche está encendida, el césped cortado y las mismas cortinas en las ventanas. Desde fuera todo parecía igual. Pero en el interior, el poder había cambiado de manos para siempre. Hasta que una mañana llamó la tía Grace. Tu padre está en el hospital, dijo con la voz más baja de lo habitual. Dolores en el pecho. Él está bien ahora, pero creo que deberías pasar por aquí. Fui. Mi madre estaba en la sala de espera, con los hombros encorvados y los ojos cansados, como si hubiera envejecido sin darse cuenta. Parecía más pequeña, como si el peso de años de silencio la hubiera encogido. Cuando me vio, no gritó. No lloró. Él simplemente asintió como si esas paredes ya hubieran escuchado suficiente. Necesita ir más despacio, murmuró, más para sí misma que para mí. Mi padre estaba despierto cuando entré a la habitación. No se disculpó y no esperaba que lo hiciera. Se limitó a mirarme durante un largo momento, de esa manera que solo lo hacen los padres, como si todavía estuvieran tratando de descifrar al niño que una vez conocieron. Luego, con voz áspera debido a los medicamentos y el aire acondicionado, dijo, «Lo hiciste bien, Maddie». Y por primera vez le creí. Cuando salí del hospital noté algo que me tomó por sorpresa, la ira había desaparecido. La lección ya la habíamos aprendido todos nosotros. Me enseñaron lo que se puede comprar con dinero. Les mostré el precio del respeto por uno mismo. Ha pasado un año desde entonces. Todavía viven en esa casa, mi casa, y el alquiler sigue entrando en mi cuenta, puntual como un reloj suizo. Mi madre plantó un huerto en el patio trasero. Mi padre redujo su jornada laboral. Incluso Anna, mi hermana, pudo conservar un trabajo, tal vez por primera vez en su vida. A veces paso por allí para dejar correspondencia o documentos. No nos abrazamos. No discutimos. Simplemente existimos, uno al lado del otro, en un equilibrio que no sé si es el perdón. Quizás sea algo más tranquilo. Algo conseguido. La gente siempre me pregunta si me arrepiento. ¿La verdad? Ni por un segundo. Porque la familia no se trata de quien te crió bajo el mismo techo. Se trata de quien te respeta cuando construyes el tuyo. Si alguna vez ha tenido que trazar esa línea, sepa, no está solo. Y la historia no termina aquí.